buscando en su Biblia, mi amado, en Tesalonicenses, ya estamos en el último capítulo de Tesalonicenses, y vaya tomando fuerzas porque ya está en el último capítulo de Segunda a Tesalonicenses. El último es el capítulo 3. Ahí están las dos cartas en el primer capítulo. En la primera carta fueron 5 capítulos y en esta segunda carta es solamente 3 capítulos. ¿Qué cosa vimos? ¿Qué nos llamó la atención y qué nos ha llamado la atención de esta carta fue cartas porque así se forma la escritura, la palabra que enviaban los apóstoles a las iglesias, luego se compilaron y da a luz este milagro, esta maravilla de Dios, la palabra, la inerrante, la perfecta, la santa palabra de Dios. ¿Qué nos llama la atención aquí? Y le voy a ayudar porque es algo que estamos meditando. Esto es así, hermano. Hemos estudiado en otras ocasiones. ¿Y qué hemos hablado? No basta con saber, sino hay que hacer. No te hace cristiano cuánto lees ni cuánto sabes de la Biblia. ¿Sí? Cristiano es aquel que no solo que lo que sabe lo pone por obra. ¿Sí? Ese es el guardar, implica el hacer. Vemos aquí en estas cartas del apóstol Pablo que nos lleva de lo celestial a lo terrenal. Y uno diría, ¿cómo? Pero es así. Estas dos cartas tratan con asuntos del cielo, con cosas futuras, escatológicas. Y una de las promesas más grandes, que es la que nos sostiene a nosotros, es la parusia. La segunda venida de Cristo, hermano. Cristo viene. Pero vemos que algunos en la primera carta y en la segunda habían tomado esto de dos maneras. Unos desesperanzadamente diciendo, no, pues ya Cristo vino y ya los que se murieron antes. Y otros incurrieron ¿en qué? En decir, si Cristo viene, si ya viene Cristo, pues ¿para qué me apuro? ¿Sabe que muchos caen en eso? ¿Para qué voy a esforzarme en mi casa? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a guardar? ¿Para qué esto? Si ya Cristo viene y todo se va a quedar, la iglesia se va. Y aquí nos explica Dios en su palabra, inspirando al apóstol Pablo, que nos lleva de esta doctrina, de esta escatología. Escatología es el estudio de los sucesos futuros, de las cosas futuras. Hermanos, ¿y cuál es la última promesa que falta para la iglesia? Cristo viene para la iglesia. ¿La iglesia va a ser qué? Dice, y nos encontraremos con el Señor en el aire. La iglesia va a ser arrebatada. Yo sé que el incrédulo se le dificulta, pero los que tenemos el Espíritu sabemos que así será. Pero vemos que Pablo no deja a sus oyentes así. Cristo viene y ya, porque muchos habían entendido mal. ¿Y sabe qué estaban haciendo? Ya no estaban trabajando. Ya estaban diciendo, ¿para qué trabajamos? ¿Sí? Si ya Cristo va a venir. No, hermano. Vemos aquí que entonces nos lleva de lo celestial a lo terrenal. O sea, del conocimiento de la palabra, porque hay muchos así, hermano, que saben mucha Biblia, pero no la viven. ¿O no? No la aterrizan. Se saben tanto que ya no saben ni cómo conducirse en su diario vivir. Y esto es lo que vamos a aprender hoy, ¿sí? ¿Y cuál es el título? Así medio al que le venga el saco. Traemos problemas con las conexiones, por eso está viéndose así. Pero sí se alcanza a leer, hermano. Dice segunda de Tesalonicenses 3:10, ¿sí es 3:10? Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Wow, eso está en la Biblia, sí.
y está en una carta donde Pablo termina de hablar ¿de qué? De esa profecía que viene. Hermanos, ¿cuántos saben que Cristo viene? Y si Él viene, como dice en la Biblia, el mismo apóstol Pedro dice que teniendo estas promesas, ¿cuáles promesas? Que Él viene. ¿Cómo debemos de andar? Santamente en nuestra manera de andar. Hermanos, nosotros no necesitamos que alguien nos ande cuidando. Cuando usted sabe que puede ser cualquier momento, hoy, en este momento, Cristo viene y se lleva a su iglesia. Y usted tiene que estar listo para volar. ¿Cuántos están preparados para volar, hermano? Pero no por eso dejo de vivir. ¿Sí se entiende? Y es lo que vamos a aplicar. Aquí es doctrina aplicada. Diga conmigo, doctrina aplicada. Sí, es cómo se debe de vivir. Porque muchos lo entendieron de otra manera. Ok, el que no quiera trabajar, que tampoco, porque se puede decir el que no trabaje, que no coma. Pero algunos van a decir, pues no trabajo porque no hay trabajo. No tengo trabajo, yo quiero trabajar, pero no tengo trabajo. ¿Y cuántos dicen es mentira? Trabajo siempre hay. El problema es que no hay el trabajo que uno quiere o que el perezoso quiere. Pero trabajo hay, ¿sí o no? Para comer hay trabajo. Entonces dice que el que no quiera trabajar, ahí vemos unos pescadores, el que no quiera trabajar, que tampoco coma, y como nosotros comemos mucho, complétele. Trabajamos mucho. Decía una canción muy famosa de la antigüedad, yo no nací para pobre, me gusta todo lo bueno. ¿Cuántos dicen, ay, ese mal tengo yo? ¿O no es que nos gusta lo bueno? ¿Sí o no? Sí, hermano. ¿Es pecado eso? No. Y es lo que estamos hablando. Que a veces tenemos la Biblia y pensamos que todo es pecado, hermano. Y vemos gente que separa lo secular y la religión. No, hermano. ¿Cómo tiene que vivir un cristiano? ¿En el mundo o fuera del mundo? Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de él. ¿Y qué hacemos? Lo que hace todo ciudadano, hermano. Eso lo hacemos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Sí se oye? Todo lo que hacemos, todo lo que hagáis, dice, hacedlo para la gloria de Dios. Porque usted y yo somos ¿qué? ¿De qué hablamos en el Salmo 100? Servid a Jehová, ¿somos qué? Servir tiene que ver con abat, trabajar. Todo nuestro trabajo, seas pastor, seas doctor, seas otro oficio, peluquero, albañil, carpintero. No hay trabajo que tenga más dignidad que otro, hermano. No. El trabajo que tenemos, Dios nos lo dio. ¿Sí? ¿Sí se oye? Y ningún trabajo es menos que otro. Todo trabajo tiene su dignidad. No es más un pastor porque trabaja en la iglesia que un constructor, que un cocinero, que un peluquero. No es más, porque el trabajo, Dios es el que nos canalizó hacia eso. ¿Sí? ¿Cómo estás con tu trabajo o con lo que trabajaste? ¿Te gusta? Porque si te gusta y amas tu trabajo, imagínate, te pagan por lo que a ti te gusta y por lo que tú amas. Ok, ¿qué estaba pasando en la iglesia? Vamos a ver el capítulo 3, dice el verso 1. ¿Ya tiene su Biblia abierta? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí en el tiempo y me voy a dar prisa? Pablo nos lleva de lo celestial a lo terrenal. Nos llevó de un viaje por los cielos, hermanos, vamos a volar, dice, y todos estamos así, guau, y el Señor va a venir, sí, pero pon a cocer los frijoles, porque si no, al rato que ya lleguemos de la iglesia, ¿qué vamos a comer? ¿Sí se da cuenta? No te quedes en el aire, dígale que está a su lado, hey, bájate de la nube. ¿Cómo? ¿Eso está en la Biblia? Eso está en la Biblia.
Porque hay mucha gente tramposa con el conque de ¿qué? ¿Qué es espiritual? Y siempre se me olvida decirles, pongamos los celulares en modo avión. Digo, los que son miembros en plena comunión ya lo saben. Sí, las visitas, ok, se entiende, ¿verdad? Los nuevecitos se les entiende, pero ya, ok. Dice por ahí, Jehová está en su santo trono, calle delante de él toda la tierra. Ok. ¿Qué es lo que hacen algunas personas? Muchas veces se hace sátira, ¿no? De que no, es que mi esposo es pastor y está orando y está meditando. Como dice, los pastores no duermen, meditan. No, o sea, sí hay un tiempo, pero también es trabajo, ¿sí? Pero ¿a dónde vamos? Que tenemos que bajar de la nube y poner por obra. Porque si todos somos aquí espirituales y al rato vamos a comer, ¿y quién hizo la comida? No, pues nadie, porque todos andábamos ¿en qué? En la nube. Entonces Pablo, después de que todos los 5 capítulos de la primera carta y en la segunda carta, primero capítulo 1 y 2, habla de esta alta doctrina. Pero en el capítulo 3 empieza él bajando y hace algunas recomendaciones. Les dice a los hermanos en ese tiempo y a los hermanos ahora, les pide, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Ese nosotros es Pablo, Silvano y Timoteo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué pide oración Pablo? ¿Tiene su Biblia abierta? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Qué les está diciendo allí Pablo? A ver, contemporíceme esa palabra. Pablo les está diciendo, hermano, tú cuando oíste la palabra, ¿hace qué tiempo fue? No sé cuántos años, pero algo pasó en ti. Y tú recibiste la palabra. Ahora Pablo dice, es como si yo te dijera, hermano, hermana, yo le pido que ore para que cuando yo predique, el impacto que hizo en la vida de usted cuando escuchó la palabra, que así sea para otros. ¿Me expliqué? O sea, Pablo les está diciendo, porque la iglesia de Tesalonicenses es una iglesia ejemplar. Ellos oyeron el evangelio y dice Pablo, nos asombraron porque no tuvimos ya que predicar, porque ellos llenaron todo ahí en Macedonia, hermano. Y ellos estaban asombrados. Y ese es el sueño de todo pastor, tener una iglesia evangelista. Porque muchos dicen, ¿de qué iglesia eres tú? Iglesia evangélica que no evangeliza. Dice, bueno, esa es la tragedia, ¿verdad? Pero aquí Pablo les está diciendo a la iglesia, les pido que oren por nosotros, para que a donde estamos, porque esta carta la escribe desde Corintio, y él iba a seguir predicando. ¿Y qué les pidió a la iglesia de Tesalónica? Que orasen por ellos, para que la palabra, así como tuvo el impacto en ellos, también la tenga en los que van a oír. ¿Me expliqué? Entonces, usted oyó la palabra y su vida cambió. Ya nunca más seré como antes fui. ¿Cuántos la cantaron y cuántos dijeron amén? Entonces, usted debe de orar para que también esa misma palabra, la palabra del Señor, cuando otros la escuchen, sus hijos inconversos, quizás usted no les va a poder compartir, pero otros por ahí donde anden, Señor, así como hiciste el milagro en mi vida cuando oí el evangelio, el milagro, el amor tuyo derramado en la cruz del Calvario, yo te ruego, Padre, ahora que uses a los ministros, que uses a los evangelistas para que tu palabra corra, Señor, y así como transformó mi vida y ya no soy igual, sino que tú me vas renovando de día en día, así que sucede en la vida de ellos. Dona más, Padre eterno. Sonría, quedamos de que es con alegría, Al que se entristezca, se deprima, no oyó el mensaje. Ok, verso 2. Y para que seamos, ¿para qué pidió Pablo oración? Primero, para que la palabra corriera e impactara de la misma manera que a ellos impactó. Segundo punto. Y recuerde, subraya en la Biblia ahí se aclara todo. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Sí? ¿Qué es lo que vimos en el contexto de la siembra de Pablo? Llegó a Filipenses
y hasta la cárcel fue a dar por hombres malos, ¿sí? Judaizantes y fariseos, porque el celo religioso es como la gente, así como cuando Cristo llega y las multitudes se van tras él, y los religiosos, los príncipes de la iglesia en Jerusalén, se enardecieron de celos y no descansaron hasta que lo llevaron a la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero ellos no sabían que allí era su derrota de ellos, no del Señor Jesús. Así que persiguieron a Pablo en Filipos. Pablo huye de Filipos, ¿y a dónde va? A Tesalónica, y de ahí de Tesalónica huye también y llega a Berea, y en Berea también lo persiguen y va a llegar hasta la península de Corintios, y cuando les escribe a ellos, él está en Corintios, y en Corintios es una iglesia, hermano, terrible la iglesia. Allí lo acusaron de todo, no de afuera, de adentro. Y una de las acusaciones más fuertes contra Pablo era que él no era apóstol. Ok, dice pues, para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Sabe que aún hoy día, hermano, hay gente que se opone al evangelio? Hay gente que nos maldice, sí. Hay gente que tú le eres una piedra en su hígado. Cuando te ven el domingo en la mañana que arreglas a tu familia, a tu esposo y como pueden. ¿Y a dónde van esos hipócritas? A la iglesia. Te aborrecen. ¿Por qué? Porque nosotros somos testigos de que sí se puede cambiar y ellos no quieren aceptarlo. Y ahí estamos nosotros como ¿qué? Como testimonio. Y me seréis martureos, y estamos llamados a sufrir. Filipenses 1:29, porque a vosotros no solo se los ha concedido que recibamos a Cristo, sino que padezcamos juntamente con Él. Porque llevar el evangelio, seas predicador, seas ama de casa, seas ya pensionado, jubilado, hermanos, llevar el evangelio es con lágrimas. Te aborrecen. Y usted tiene que mantenerse ¿qué? Y usted tiene que pedir que oren. ¿Para qué? Para que seamos librados de esos hombres malos, porque no es de todos la fe, hermano. Hay gente que parece que nunca se van a convertir, hermano. Casi están llegando a la edad de Matusalén y están aferrados en que no. Y dice uno, ¿a qué horas a qué horas se van a quebrar? No, hermano, no le ha pasado a usted, hermano. Que hay gente que ya lo vieron. Sabe que había unas personas que hasta apostaban cuando nos alcanzó el Señor a mi hermano y a mí. Dijo, no, dice, 3 meses ahora en el carnaval estos se van, dice. Y apostaba. ¿Y sabes qué? Tristemente, partió sin el Señor y no ganó la apuesta, porque aquí tenemos ya 30 años caminando, ¿sí? Para la gloria de Dios. Dice pues, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Hermano, ¿qué es la confianza que tenemos? Que aunque se oponga el diablo y todos los demonios y las gentes usadas por el enemigo, el Señor nos guardará. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, es porque Él tiene misericordia. Y Él dijo, yo edificaré mi iglesia y aún las puertas de la muerte no van a poder detenerlo. Así que no le tenemos miedo a nada. Verso 4, y tenemos confianza, mire, qué hermoso. Escúcheme. Y tenemos confianza, dice Pablo. Ese tenemos en plural, ¿a quién incluye? Pablo era un hombre que sabía trabajar en equipo. Hoy sí vio que hice todo solo. ¿Qué hice? Oré, abrí el culto, canté, ¿qué más? Pedí la ofrenda y no me he bajado de aquí. La mía es mucha y los obreros pocos. Y hoy los obreros que me ayudan tuvieron dificultades y no pudieron venir. ¿Y usted qué espera para trabajar también? Ok. Mira lo que dice Pablo. Y tenemos confianza, es Pablo, Silas o Silvano. Silas es un nombre hebreo y Silvano es un nombre griego, pero es lo mismo. Usted va a leer algunas veces que Silas y otras veces le dice Silvano, según la escritura. Dice, respecto a ustedes en el Señor, en que hacéis, tiempo presente, y estoy viendo a ver si está usted en el versículo 4, y tenemos confianza, ¿sí? Estamos convencidos, yo, Silvano y Timoteo,
usa una palabra que significa, ¿estamos qué? Convencidos. ¿De qué estaba convencido el apóstol Pablo? Que esa iglesia de tesalonicenses iba a qué? Dice, en que hacéis, o sea que ellos ya estaban orando. Pablo sabía que ellos estaban orando por ellos y que seguirían orando lo que os hemos sugerido. No, ¿cómo dice ahí? Mandado. O sea, Pablo el apóstol les mandó, les ordenó que orasen y continuaran orando por él. Esta es la confianza que tenemos. Qué hermoso, ¿no? Porque luego hay gente que es así, hermanita, estoy orando por usted, ¿eh? Gloria a Dios. Pero eso nada más es bluff. No oran ni por ellos. Pero siempre, y tú dices, ay, sí. No, mentira. ¿O no le ha pasado a gente así que dice, estoy orando por usted, hermano? Ahí estoy, hermano. ¿Qué cosa? Es mentira, ni por ellos oran los ingratos. No se confíe cuando alguien le diga, estoy orando por usted. Confíese cuando ya tenga el testimonio como Pablo. Dice, yo tengo esta confianza que esa persona ora. Sí. Ok, ahora sí, vamos a lo práctico. Ya él nos trajo, ¿por qué? Por todo lo celestial, las nubes. Yo ya me veía con Cristo volando, hermano, en las bodas del Cordero. Y sí o no, dice uno, wow, oye, qué hermoso, Cristo va a venir por nosotros. Pero de ahí nos aterriza Pablo. Y ya dice en el verso 6, mire, nos aterriza, nos baja. Y ahora dice ¿qué? Pero os ¿qué? Dígame otra palabra para ordenamos. Os. ¿A poco se puede así ordenar? Sí, porque esta es palabra de Dios, está inspirado por Dios. Entonces, Dios nos manda. Dígale que está a su lado, si está durmiendo, dígale, Dios nos manda. Pero os ordenamos, ¿a quién se le ordena? Usted le va a ordenar a alguien que no es creyente, se va a reír de usted, hasta le puede quebrar la cabeza. No, pero os ordenamos ¿a quién? Por eso está, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os, y ocupa la palabra estelo, que quiere decir apartarse. Apartarse, ¿sí? Que os apartéis, ¿sí? Que os apartéis. También dice que evites. En la iglesia, ojo, que te apartes, que evites de todo hermano. Si se da cuenta que esto no es para la convivencia con la sociedad, con el mundo. Es un mensaje ¿para quién? Para la iglesia, práctico. Que apartéis de todo hermano que ande, ¿qué dice? Desordenadamente. Hay una palabra que es que se sale de la fila. Desordenadamente, o lo contrario, ordenadamente, es un término militar, es marchar. Nosotros somos el ejército de Cristo. ¿Y cómo vamos? Tenemos que ir en una misma línea de mando, de obediencia. No es que hago lo que cada uno hace lo que uno quiere, no. Debemos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, andar en obediencia ordenadamente. Así que nos manda que nos apartemos, que evitemos, estelo, a todo hermano que se sale de la fila, ¿sí? Que está fuera de orden. Fuera de orden quiere decir fuera de ¿qué? De la fila. O sea, no va anda desordenadamente, que a la hora del culto no está aquí, hermano. ¿Dónde anda? Desordenadamente. O a la hora de la prédica, ¿dónde están muchas veces? Allá andan afuera. Me da una galletita y un refresco, porque no pueden estar ni media hora de la palabra ayunando. ¿Sí? Tiene que estar ¿qué? Comiendo. Cuando, ¿qué es el orden? Mire, cuando iniciamos esta obra, hermano, entraban los hermanitos, pero estaban recién nacidos. ¿Cuántos se acuerdan? Olía aquí a chetos, hermano. Es verdad, a tacos de cochinita, Coca-Cola.
Y yo decía, Padre, este rebaño está indómito todavía. Pero ya tenemos 18 años. ¿Cuántos años vamos a cumplir, hija? 18 aquí. Gracias a Dios ya hay hermanos que ya están más portaditos. No que no comas, no que no tomes, pero damos los tiempos. Luego estás ahí tú en ayunas y está otro hermano que está abriendo la galletita y el cheto y es ingrato, te distrae. O sea que ese está fuera de orden. ¿Sí se entiende, verdad? ¿Y qué debemos de hacer con todo hermano que anda desordenadamente? Apártate, evita, pero vamos a ver todavía que más desorden. Y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Dice el verso 7, porque vosotros mismos sabéis, o sea, no es algo que él no les había enseñado. ¿De qué manera debéis imitarnos? Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. El líder no solo en la iglesia, el líder cristiano en su casa debe ser ejemplo, hermano. Es el primero que debe poner el ejemplo. Si el líder, el papá, se sienta a comer y es el primero que saca el celular y está comiendo y está con el celular allí, no puede decirle a sus hijos que así pequeñitos, así los va a enseñar. Pablo dice, les puedo mandar a que estén en orden porque nosotros le dimos testimonio para que nos imitasen. Y estamos hablando de el que no quiera trabajar, ¿en dónde? En la obra del Señor, en la iglesia, pero también el que no quiera trabajar en su vida diaria. Vamos a irlo viendo, téngame paciencia. Dice pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos. ¿Dónde estoy? ¿Qué tiempo? Día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Hay contextos un tanto diferentes. Pablo estaba allí sirviendo en la ciudad de Tesalónica, pero ellos se hospedaron en la casa de Jasón, o sea que Jasón se hizo cargo de ellos. Pero Pablo, siempre que estuvo en otras condiciones, él era arquitecto, dice, era constructor de tiendas. Él hacía tiendas que eran las casas de estos nómadas que por lo regular usaban esto para pastorear su ganado y todo. Y Pablo también tenía, cuando se juntó con Silas, con Priscila y Aquila, ellos eran también constructores de tiendas. O sea que Pablo predicaba el evangelio y aparte trabajaba vendiendo para que no lo juzgaran y dijeran este no trabaja y nada más pide dinero. Lo que se dice de los pastores, ¿no? No trabaja, yo quiero ser pastor de grande. ¿Por qué? Porque no trabaja y toda la gente le da dinero, ¿verdad? Es lo que se dice. Yo también lo decía y Dios me cerró la boca. Sí, en verdad yo hablaba duro de eso. Verso 9, subráyele aquí, hermano. No porque no tuviésemos derecho. ¿Cómo? Pablo estaba predicando el evangelio y aquí empieza a hablar de una palabra, derecho. No porque no tuviésemos, creo no se la lancé, ¿verdad? No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Cuando nosotros iniciamos esta obra, que éramos 8, pues no trabajábamos aparte y luego trabajábamos en la obra. Pero ya en la medida que fue demandando, fui dejando los otros trabajos y ya solamente trabajando en la obra. Pero era porque así se iba dando. Ya después fue la demanda. Pablo, cuando empieza su ministerio, pues nadie lo conocía, él empezó solo y él se sustentaba vendiendo, ¿sí? Y
Después de allí, él iba y predicaba la palabra, pero para no ser gravoso a nadie y ser ejemplo. Y esto hay muchísimas partes de la Escritura donde podemos verlo, pero por cuestión de tiempo solo te voy a poner 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. Dice, Pablo renuncia a sus derechos, los derechos de un apóstol. Dice con signos de interrogación, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No soy ustedes mi obra en el Señor? Porque este era el ataque, que él no era apóstol. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el comprobante, el testimonio de que soy apóstol son ustedes en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Cómo es un ejemplo? Aquel que dice, yo soy pastor, pero no lo sigue nadie, ni su esposa. O aquel que dice, soy general y su ejército, no, todavía está en formación, pero yo soy general de 5 estrellas. No, usted no es nada. O sea, si tú dices que tú eres, dice Pablo, si yo digo que yo soy apóstol, dice Pablo, ¿qué es lo que comprueba que soy apóstol? Ustedes. ¿Sí? Hermanos, si aquí no hubiera iglesia, ¿qué hago yo aquí? Nada. Lo limpiamos y todo y ponemos mesas y empezamos a hacer comida y pásale y así nos mantenemos. Y ahí predicamos el evangelio. Pero usted que viene aquí y escucha la palabra, usted tiene que entender que el que está predicando la palabra, hoy estoy yo, no se preocupe, mañana va a estar otro, hermano. Esto es parte de, pero habla él de derecho. Y dice en el verso 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Fíjese. El derecho. Verso 5 dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Kefas o Cefas, que es Pedro, el que la Iglesia Católica dice que es el Papa? Él tenía esposa, hermano. Imagínense estar pastoreando y sin esposa, eso no es de Dios. No, hombre, si a veces yo, ¿a dónde voy a hallar mi consuelo? Sí, con Dios en lo espiritual, pero en lo material yo tengo que decir a mi esposa, ayúdame, mujer, hazme piojito, bendíceme. ¿O no usted se fortalece en su hogar, hermano? Pues es lo mismo, mi trabajo es de pastor, pero también como usted tengo mi casa, tengo mi esposa, sí, tengo mis hijos. Entonces necesitamos ese afecto. No divinice a los pastores, hermano. No, es que es pastor, ¿qué? Suda, huele mal si no se baña. Somos seres humanos, comemos y sufrimos y lloramos igual. Es lo que Pablo está empezando a enseñarle a una iglesia nueva. Este es un trabajo, sí es para Dios, sí es glorioso, sí es muy demandante, pero es un trabajo. Y como trabajo, ¿qué es lo que espera uno? El que trabaja, ¿qué espera? Que su trabajo florezca, y el que siembra pues también tiene la esperanza ¿de qué? De cosechar y de comer de lo que siembra. Y él lo va a decir, lo está trabajando. Entonces dice, cuando dice no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, es que Pablo tenía un don, el cual él no necesitaba mujer. Pero ese es Pablo, hermano. ¿Sí? Entonces, todos los demás apóstoles traían a sus esposas, ¿sí? Como Kefas. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Cómo lo entiende usted esto? Porque el pueblo en la iglesia piensan que ser apóstol no es un trabajo. Ellos piensan que trabajar era ¿qué? Sembrar, criar ganado, ser carpintero, que eran los oficios de eso. No se duerma, hermana, que eran los oficios de ese entonces. Para ellos eso era trabajar, ¿sí? Pero eso de predicar la palabra, eso no es trabajo. O sea, eso de orar por las personas y ser ejemplo y todo eso no es trabajo. Ese era y sigue siendo en muchos lugares el decir, no, ese es pastor, ese no hace nada, ¿sí? No tenemos derecho de no trabajar. Verso 7, retórica, no espera respuesta. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién entiende eso? México estalla la guerra, hermano, y vamos y nos presentamos con nuestro gobierno. Aquí está un soldado en cada hijo te dio. Ok, y te dice ya el que te está enlistando,
mañana se presenta usted con su casco, sus botas, su esto, su arma y su todo, y ya viene y no, yo vengo a, un soldado en cada hijo te dio, pero usted me tiene que dar el casco, usted me tiene que dar ¿qué? Las botas, me tiene que dar entrenamiento, me tiene que dar los recursos, yo soy soldado. Entonces, él está poniendo el ejemplo retóricamente, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Hermano, yo batallo, pero ¿usted qué tiene que dar? Pues las herramientas para que se pueda haber un soldado. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Todo es pregunta retórica, no está esperando respuesta, ni sí ni no. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Mire, 1 Corintios 9:9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Vuelve a preguntar, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Responde él, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir de él fruto. Ponían al buey para trabajar y no se le debía poner el bozal al buey para que comiera de lo que iba arando y trabajando. Y él dice, Dios no se lo dijo a Moisés por los bueyes solamente, sino por estos bueyes, los que están dirigiendo en la iglesia. ¿Sí se oye? Dice que por la fuerza del buey está lleno el granero. Así que los hombres debemos de tener ¿qué? Fuerza, porque el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, le dice más adelante Pablo a Timoteo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que trabajar primera y primariamente ¿para qué, hermano? Nos bajó de lo celestial a lo espiritual. Sí, así lo está haciendo Pablo. Hermano, sí, es que la iglesia hermosa y cantamos, y usted ve aquí que los jóvenes cantan y Alejandra estaba cantando y todo, sí, pero ayer estaba trapeando. ¿Pero cómo si es la cantante? Sí, ese es otro trabajo también. Pero también en lo que puede, pues se trapea, hemos estado limpiando, nos trepamos en una escalera en la mañana y jalando escaleras y todo eso. Pero si eres el pastor, sí, pero todo es trabajo y el trabajo es digno y es divino. El trabajo es divino. No lo aterrice tanto. El trabajo es glorioso. ¿Sí se oye? ¿Cómo está hasta aquí? ¿Está entendiendo? Deme más tiempo. Vamos a la palabra. Sigue diciendo, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ojo, esto es contundente, es gran cosa si segáremos de ustedes lo material. ¿Cuántos entienden eso? ¿Qué está diciendo Pablo? Es nosotros, dice Pablo, sembramos lo espiritual. ¿Qué es sembrar lo espiritual? Con la palabra. Es mucho cosechar lo material. ¿Qué vale más, lo espiritual o lo material? Hermanos, hablando claro y de frente, ¿cuántos aquí, cuidado se te va a caer, cuántos aquí han cambiado sus vidas? ¿Y cuántos aquí han crecido y ya no son como antes eran? Y que usted venga y dé la ofrenda es mucho. Si hemos sembrado lo espiritual, es mucho que cosechemos lo material. ¿Qué es más, lo espiritual o lo material? ¿Cuántos dicen mi vida ha cambiado? Mira, y así te lo digo, hermanos, porque hay que hablar. Aquí llegaron matrimonios destruidos y miro para arriba. Matrimonios que se aborrecían. Llegaron aquí matrimonios que decían, pastor, venimos aquí, dice, pero ya tenemos el acta de divorcio y todo, nada más venimos porque él me dijo, dice. No, dijo él, que ella me dijo, nada más concédeme, vamos a hablar con el pastor. Ni eran de la iglesia, hermano. Y desde ahí, mira, se afirmaron, andan en Coaxacualcos ahorita, hasta hablan mal de mí, pero eso es parte del asunto, ¿sí? Pero lo que yo les quiero decir, ¿sabes qué? Dios me usó, les compartí la palabra y ustedes ya no son como antes eran. No estoy diciendo que por mí, pero mi trabajo, lo que yo siembro, sí, es espiritual, porque la palabra es ¿qué? Es espiritual, ¿o no? Hay muchos aquí que estaban así, andaba una y que estaba pequeñita, hermano, como 16 años, y ya andaba con el hombre y el hombre le daba mal paso y decía, mi hija, ¿qué hace con ese hombre? Pero ahí hemos estado, hermano.
dándole la palabra. Otros que ya no están, otros que le dije, no te cases con él y ahí, pero ahí están y sus vidas han cambiado. ¿Sí? Más viejo, más cansado, más con más achaque, más pelón, más como tú quieras, hermano. Pero ese es mi trabajo y lo amo. Y Dios me llamó. ¿Y es más que su trabajo? No, porque es Dios el que te manda. Amén. Su trabajo es glorioso. ¿Por qué? Porque es divino. ¿Quién es el que manda a trabajar? Dios. Dígalo así. ¿Quién es el que manda a trabajar? Dios, hermano. Porque muchas veces se dice, no, es que Dios ordenó que el sábado se descanse el séptimo día. Ajá, pero ¿qué dijo de los otros 6? De este lado, aquí tengo porra, pero acá como que se me están durmiendo. Dijo del séptimo día, descansas. Es obligado y es santo el descanso también. Mujeres, dejen descansar a sus maridos cuando ya trabajaron. Déjelo un rato, porque si no usted misma lo va a matar. Déjelo que agarre fuerza el hombre, hágale piojito. Dígale, sí, mi amor, ahí baja, y vamos. Ya mero va a caer, sí, ya mero va a caer, no sé qué, pero va a caer. Entonces, mujer, dale descanso a tu marido, lo trae 7, lo trae, tranquila, viene el hombre turbado, atribulado, y, oye, ese foco, ya le mandé a comprar el pastel para hacerle el aniversario, tiene fundido 1 año. Dale, suave. Paz de Dios. Varones, aquí échenme porra porque sí, dale. ¿Qué ordenó Dios? ¿Qué es sagrado? El descanso. Pero es el reposo del Señor. Y para nosotros como iglesia, es el domingo, el día del Señor. Y es el día del Señor. O sea que yo trabajo, ¿qué? ¿Tienes que trabajar qué? ¿Tenemos que trabajar qué? 6 días. Y es divino y es sagrado. Sí, Dios lo manda. En Éxodo 20 es mandamiento. 6 días trabajarás y el 7º descansarás. O sea, es tan sagrado el trabajo como uno de descanso. Y ese es para nosotros el domingo. Y es el día del Señor, el reposo del Señor, donde yo tengo que venir a la iglesia, porque ahora ya se inventaron los turnos y a veces ya no es que me tocó trabajar el domingo. Digo yo, diablo, suelta a la gente. ¿Cuál es mi reposo? Y aquí, ¿qué es lo que debo de venir? Con alegría, hermano. Y es un mandato venir y descansar en el Señor. ¿Sí? Aquí nadie está. ¿Es que tienes que hacer esto? No, aquí estamos, ¿qué? En el reposo del Señor. Pero sí está ordenado que ¿cuántos días trabajemos? 6 días, hermano. Y el que no quiera trabajar, que no coma. Así de contundente, así de práctico, así de ¡pum! ¿Sí? Había aquí un hermano que ya por la edad ya no se puede congregar, pero yo hasta le decía, hermano, llegaba su hijo a comer y le dijo, ¿ya hiciste hambre? ¿Ya trabajaste? Porque ¿cómo vas a comer sin hambre? Y el hambre se hace trabajando. Yo le decía, hermano, pero hizo de ese muchacho, de sus 2 muchachos, mira, unos trabajadores que donde sea encuentran trabajo, hermano, porque el papá los formó en el trabajo y les enseñó a trabajar. Fue deficiente en otras cosas, pero estamos hablando que en cuanto a trabajo, el Señor hizo de esos 2 muchachos unos obreros calificados, pero excelentes. Ok, ¿dónde me quedé entonces? Si cegaremos de vosotros lo material. Hermano, es gran cosa que tú vengas aquí y aportes lo material. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que mantener? No solo al predicador. ¿Qué más tenemos que mantener? Hace calor. ¿Qué más tenemos que mantener? Está oscuro. ¿Qué más tenemos que mantener? Todo lo demás, hermano. ¿Y eso de dónde lo vamos a mantener? ¿O va a querer que nos vayamos a trabajar los líderes y con el dinero que ganemos lo usemos aquí? ¿Cuántos dicen, no, pues así no es? Ok, vamos a ir rápido. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? El gobierno les cobraba, ¿sí?, al pueblo. Pero no hemos usado de este derecho. ¿Cuántos se han notado ustedes que en esta exposición Pablo está hablando de derecho, pero no hemos usado de este derecho,
sino lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que a los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también sugirió el Señor a los que predican el evangelio que vivan del evangelio. ¿Leí bien? Quiero ver quiénes están durmiendo. Todos, hasta me dicen amén. Así también sugirió el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Leí bien? Así también ordenó, no sugirió, ordenó. Nosotros no acostumbramos el diezmo, pero muchos dicen, ¿y por qué tengo que dar? Porque Dios lo ordenó y me gusta lo que sigue y punto. ¿Por qué tengo que congregarme si soy cristiano? Porque Él ordenó y punto. No tienes que entrar en apologética con el Señor. ¿Pero por qué, Señor? Si yo creo en ti y el mundo y bla, 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 bla. No, congrégate. Sí, pero es que hay mucha gente que argumenta, hermano. No, pero ¿por qué? Si Dios sabe que yo lo amo. Obedece y congrégate. Y aparta y trabaja para que tengas con qué presentarte delante de Dios. Porque esto no se mantiene con oración, hermano. Primariamente. ¿Con qué se paga la luz? Voy a ir allá y le voy a decir, mira, aquí traigo un costal de oraciones, ¿lo puede meter ahí en el cajero? ¿Qué me van a decir? Usted está loco, señor, aquí hay que meterle dinero. ¿Sí se entiende? Dios trabaja. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué hizo Dios ahí? Formó Dios. Trabajó. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios, ¿qué hizo? Jehová Dios, ¿qué hizo? Plantó físicamente un huerto. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. O sea que ese huerto, ese vergel, Dios lo plantó allí. Y luego trajo al hombre que había formado, dice en el verso 15, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que disfrutara, comiera y se hiciera una enramada y ahí durmiera. Así dice. Hermano, y esto porque muchos dicen, no, es que el trabajo lo hizo Dios como castigo, ya lo dice la Sonora Santanera. Son ignorantísimos, hermano. No, el trabajo no es castigo. ¿Cuántos entienden eso? El trabajo Dios lo decretó antes de la caída. Estamos en el capítulo 2, la caída es en el capítulo 3. ¿Qué es lo que entonces cambió y se puso difícil? Por cuestión del pecado, la tierra se endureció. No había espinos, no había cardos. La tierra no necesitaban fertilizantes ni nada. La tierra era tan bondadosa que él la iba a labrar, la iba a cuidar e iba a comer de su trabajo. El que no trabaje no puede comer. No debe comer, hermano. Y hay muchos que no vinieron, ¿verdad? Que no dan golpe, hermano. Pero cómo comen. Pero comen, parecen. Decía un hermano, ese come como lima nueva. Dice, es que come, pero no dan golpe, hermano. No trabaja. El que tenga oídos para oír. Sí, hay gente que es buena para comer, pero una vez que se terminaron de comer, huyen de la mesa y los trastes. ¿Quién te salva? Y lo puso en el huerto de Edén, ¿para qué? Para que lo trabajara y lo cuidase. Eso es trabajo, eso es trabajo. Dice, todo Proverbios dice que por la pereza, la techumbre. Yo traigo unas goteras en la techumbre, hermano, y me dice Dios en su palabra, por la pereza la techumbre se gotea. Digo, ay, miserable de mí. Pero ahorita, Señor, ya voy. ¿Cuántos batallan con la pereza? Sí, porque mira, no trabajas, comes mucho y la ociosidad
hace que comas ¿qué? Grasa, te pide dulce, te pide Coca-Cola, y después que estás lleno, eso te debilita, te da un sueño de muerte, hermano. Y es glotón y perezoso, porque el que come mucho está con el colesterol arriba, el azúcar arriba, le da sueño. Acabas de comer y ¿qué te da? Y se levanta ¿con qué? Con un hambre. Dios te libre, hermano. ¿Cuántos conocen gente así? Que solo están ¿qué? Dame. No, hermano, tenemos que trabajar. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol, ya esto ya lo sabemos, ok. Entonces, el trabajo es divino, es decretado por Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y es mandamiento, mas el séptimo día es reposo. Tan santo es el séptimo día, tan mandato divino es trabajar como descansar, o descansar como trabajar. No hagas en él obra alguna. Ya habla de lo del sábado. Vemos que Jesús lo confirma, donde dice en Juan 5:16, cuando sana al paralítico de Betesda, ¿sí? Y lo sana ¿cuándo? Como cuando sanó al que nació ciego. Jesús lo sanaba el sábado, hermano. Y esto hacía que enloquecieran los fariseos, y es que el sábado es de guardar, es de reposo. Y él les dice: yo soy Señor del día de reposo. Ellos no entendían eso. Y mira lo que les dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: ¿qué? Mi Padre hasta ahora trabaja, ¿y yo? ¿Y cuántos dicen ¿y yo? Mi Padre, Dios es mi Padre. Sí, Dios trabaja, ahora está trabajando. Y usted puede a completarle diciendo: ¿y yo? Porque nada más uno dijo: y yo trabajo. Tenemos que trabajar. Pero está hablando de trabajar en la iglesia, de la Biblia y todo. Sí, aquí está hablando a la iglesia. Pero estamos mandados a todo lo que hagamos, hermano, debe ser para la gloria de Dios. Me apuro. En 2 de Tesalonicenses 3:10, mire lo que observa. Perdón, no lo había. Filipenses 3:10 dice. No, estoy mal. Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses 3:10. Dice: porque también cuando estábamos con ustedes, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan ¿qué? Desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. ¿Cuántos conocen a esos hermanitos, los que se les llamamos metomentodo? Metomentodo. ¿Sí los conoce ustedes? Esos que se meten en todo, hermano. No trabajan en lo suyo, pero se meten en todo lo de los demás. Es lo que les está diciendo Pablo. Dice: no quieren trabajar y solo están entrometiéndose en lo ajeno. Como le dice Pablo a Timoteo, le dice: esas viudas, dice, que solo andan de casa en casa llevando chismes, no arreglan su casa, hermano, pero andan ¿de qué? De WhatsApp en WhatsApp, porque ahora ya no es de casa en casa, ahora es de WhatsApp en WhatsApp. ¿Y a qué horas arreglan sus casas? ¿A qué horas trabajan en sus casas? No, están llevando y trayendo, así me han contado. Ok, mira. Pablo aquí en Tesalónica, él ya no les pedía nada. ¿Por qué? Porque había una iglesia, ya lo hemos visto, voy corriendo, Filipenses 4:15. Y sabéis también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación, cuando él comenzó en Macedonia, dice: cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, o sea, no es que busco limosnas, dice Pablo, busco fruto. Hermano, cuando nosotros le decimos: hermano, traiga la ofrenda, es fruto. No estamos pidiendo limosnas, ni estamos aquí como si fuera algo indigno. Hermano, denos. No, porque este trabajo, como su trabajo, es digno y es santo y es justo.
Dice, no es que busque limosnas, no es que busque favores, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cuántos entienden eso, hermano? Que si tú tienes para dar, Dios te da más. Y entonces tú vas a tener siempre para dar. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo también le dice ahí a Timoteo que los ancianos que trabajan en predicar y en enseñar sean tenidos dignos de doble honor. ¿De doble qué? Honor. De doble salario. Ok, regresamos entonces al versículo 12. Vamos a continuar. A los tales mandamos y exhortamos. Se tiene que mandar en la iglesia, hermano, a que se trabaje. Dice, a los tales, ¿a quiénes? A los en todo. Aquellos que están solos se están metiendo en todo, hermano. Que se meten en la iglesia, no se alinean, pero están metiéndose en la vida de todos, pero ellos no hacen nada. Dice pues, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, ustedes no se cansen de hacer bien. Dice el verso 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿a ese qué? Señaladlo y no os juntéis con él, ¿para qué? Se avergüence. ¿Qué tenemos que hacer con los que en la iglesia solo están metiéndose en todo y causando problemas? Tenemos que señalarlos. ¿Cómo es eso de señalar? Identificarlos y apartarnos de ellos. Pero no tenerlos como enemigos. Es el primer punto de la excomunión. Porque hay hermanos en la iglesia que no trabajan. Y ahora sí nos vamos a referir a la iglesia. No trabajan en nada, pero siempre están señalando ¿qué? Es que en la iglesia falta esto, en la iglesia falta el otro. Y no conforme con eso, ahora con el tema del Face, ahora quieren arreglar todas las iglesias, hermano, por medio del Face. Copian y pegan, porque si tú que eres líder y no tienes amor y por esto y por el otro, y en su iglesia no trabajan, solo están ¿qué? Son me tomen todo. ¿Sí los has visto? Yo los identifico enseguida, hermano. Ya cuando veo un hermanito o una hermanita, porque sí son hermanitos y hermanitas y ya están, porque si a tus plantas ruedo por la pasión dolorosa, con esta te aplico y con la otra te... O sea, cosas absurdas. Y son los hermanos y las hermanas me tomen todo. O sea, no tienes tu iglesia local, por el amor de Dios, trabaja en tu iglesia local, edifica, alíñate. En lo que están haciendo en tu iglesia local, eso haz. Pero no andan queriendo arreglar ¿qué? Todas las iglesias. Trabaja en tu iglesia, deja de meterte en otras iglesias. Y tengo gente que cómo me persigue por Facebook, pero ¿sabes qué hago? Aquí me dice la Estelo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dice, apártate. Para contemporizarlo más, me dice, déjalos en visto. Los dejo en visto, hermano. Y enloquecen, ¿sabes por qué? Porque no les respondo. Y me la mandan casi con nombre y apellido, porque ese hombre que no sé qué. Y antes me decían que me amaban y que daban sus ojos por mí, y ahora me quieren sacar los ojos, hermano. Son los me tomen todo. No arreglan, decía mi papá, ni donde se duermen, hermano. Pero quieren arreglarle la vida ¿a quién? Tratan mal a su esposo, a sus hijos. ¿Sí se oye? Y te dan consejos a ti y te ordenan de cómo debes de tratar a tu esposo. Tienes que amarlo porque así dice la Biblia. Dios es amor y el que no ama no conoce a Dios. Pero que se lo aplique primero ¿a quién? Antes de querer gobernar en la iglesia, tienes que gobernar tu casa y punto. Sonríe, hermano, estamos alegres. ¿Por qué se me pone bravo? Otros de plano ya se durmieron, ya están... Aleluya. Este trabajo es fuerte, es así, ingrato. Me preparo toda la noche, me guardo todo el día, todas las semanas estoy así, hermano. Y vengo aquí a predicar, traigo un libro y la gente ya está así. Es difícil.
¿Por qué? Porque mi trabajo es que usted avance, que usted salga de esas mentiras y que usted trabaje en la obra, comparta, no sea tropiezo y deje de estar señalando en su iglesia, más póngase, ya va a pedir dinero de nuevo ese hombre. ¿Qué le hace al dinero? ¿Qué te interesa? Si no vas a dar, ¿para qué peleas? Porque el problema es que no dan y se enojan. ¿Por qué te vas a enojar si no das? No, es que no den, hermanos, no den. 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿a ese qué? Identifícalo. ¿Y qué le tenemos que hacer? ¿Tratarlo como enemigo? No, uno ya sabe quiénes trabajan en la iglesia y quiénes no, hermano. Quiénes son flor de un día y quiénes no. Quiénes son los de llamarada de petate. Y no, ahora sí, Señor, y hasta dan vuelta en el piso. Y ahora sí, Señor. Hermanos, el martes tenemos oración a las 10 de la mañana. 10 de la mañana martes, no, es mi descanso. No oramos, no trabajamos, pero siempre estamos, ¿qué? Me tomen todo. A ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Los hermanos que no trabajan, hermano, mira, hay hermanos que no trabajan y saben, hermano, y tienen, ¿cómo se le llama? Capacidades que Dios les dio. No pueden dar, ¿sí? ¿Y qué les dice a los que sí están trabajando? No te canses de seguir trabajando. Y dice que más no los tengáis por enemigos, sino llámale la atención como a un hermano. ¿Cuántos entendieron esta exposición? De lo celestial a lo terrenal. ¿Es doctrina qué? Aplicada. Ay, yo sé mucha Biblia. Qué bueno, manito. Vívela. Y vívela diariamente. ¿Sí? Aplícala en tu casa. Ama a tu esposa, si están tus hijos, ama a tus hijos, sé ejemplo. ¿Sí se oye? Trabaja en tu casa, no te va a hacer nada, hermano, la escobita, ayuda a la esposa, ayuda esposo a tu esposa, esposa ayuda a tu esposo. Dile con amor, si es de esos que, ay, padre, tienes que levantarlo y barrer, lo tienes que cargar y tienes que barrer abajo y ya luego lo pones, bueno, pues pídele a Dios y exhórtalo con amor, dile mi vida, ¿no podrías hacer algo, mi amor? Que, ay, mi vida. No, es que hay unos que bruto, hermano. Y aquí los veo porque aquí los conozco. Yo les digo, aquí no hay papas, de que el pastor que se sienta en la cabecera de la mesa y todo le sirvo. Le digo, no, aquí todos somos parejos. Aquí yo me bajo del púlpito y parejo todos, hermano. No me ande besando la mano, ni el pastor, sírvele al pastor. No, para eso tengo a mi esposa y yo la trato bien y la quiero y la cuido. ¿Para qué? Para que ella me dice, ya comiste, viejito. O sea, pero es como das. Si siembras, pues sí, hermano, quieres que te traten bien. Si no dejas dicho, pues si no dejas dicho, está bien, ya duerme y todo, pero deja dicho para que se contrate otra persona que lo haga. Pero debemos nosotros hacerlo. Terminamos este capítulo 3. Y esto es trabajar, hermano. Sí es trabajar. Ok, ¿qué aprendió? Que hay que orar para que lo que Dios hizo en nosotros también lo haga, Hermanos, ¿es trabajo venir a congregarse? Sí, hermano. Es trabajo. ¿Por qué? Porque usted ya trabajó, ¿qué? 7 días, hermano. Y el domingo tiene que venir a trabajar también al servicio. Y a veces no quiero cantar, hermano, y el pastor me dice, cántele, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y dice, pastor, ya déjeme. Y luego el hermano Flavio no viene, y yo creo que vamos a ir al velorio por la tarde. El hermano Flavio, hermano, yo le digo, Flavio, es que tú me dices, porque él así está criado. Vamos al Salmo 119, que es el más largo de la Biblia. Y pónganse de pie, por favor, por reverencia a la palabra, y a mí me duelen los pies. Le digo, Flavio, es lo mismo sentado. Pero pues todos me ven y dice, y este hombre, y ya me tengo que parar, luego yo tengo que estar parado aquí, no sé, llevo 2 horas parado, y cantando, y hablando, y peleando, y despertando a los que se me duermen. ¿Quiere este trabajo? Y después que todos se van, te maldicen, hermano. Ese hombre, tenía yo hambre, me estaba yo desmayando, se me bajó el azúcar y no acababa.
Aquí les he enseñado que hay libertad, usted es libre de venir y libre de irse. El compromiso no es conmigo, usted es siervo o sierva del Señor. ¿Por qué me tengo que congregar? Porque Él manda. Y me gusta ese, y punto. Aleluya. ¿Por qué tiene que cambiar? Hacerse santo, porque Él lo manda ahí. Pero ¿por qué me tengo que vestir ahora como monja? Ok, terminamos ya. Segunda de Tesalonicenses 3:16 dice bendición final. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. ¿Qué tan importante es esto, hermano? En toda manera. Hermano, ¿qué es lo que da paz? Cuando usted trabaja, ¿qué es lo que recibe? Mira, a mí me encanta ver esto, hermano. La mujer cocinó. Sue compró todo el día, cocinó, dio de comer a su familia comió, le echó flores y todos salen huyendo. Pero ella, ¿qué le queda? Paz. Yo he visto eso en el rostro de las personas que sirven. ¿Sabes qué? Están satisfechos. Y esa es la paz que Dios da ¿a quién? A los que obedecen. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros, dice Pablo a los tesalonicenses y nos los dice a nosotros. Hermanos, que el Señor sea con todos ustedes. Y Él les dice, este saludo, o sea, este término de esta carta, yo la escribí. Es la firma con lo que firmo todas mis cartas, porque acuérdense que les enseñé que estaban falsificando las cartas de Pablo, ¿sí? Él dice, no, él las firmaba, señal de que él era el que lo escribía, y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Entonces, hermanos míos, tenemos reunión martes a las 10, es de oración, jueves a las 6, es de igual doctrina y domingo. Entonces, todo lo que hagas, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hermano, todo tu trabajo tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Todo trabajo es honroso. Amén. No es más. Hay más responsabilidad en ciertos trabajos, pero ahí es donde Dios lo puso a usted. Ese es su trabajo. Hágalo como para Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Entonces vamos a ponernos en nuestros pies. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos recibieron esta exhortación? Usted puede quedarse sentada, ¿no? Porque uno dice, no entiende que se debe de parar. No, o sea, siéntese, si está cansadito, cansadita. ¿Cuántos reciben esta palabra, hermano? ¿Cuántos entienden de qué se trató? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Si alguno no quiere trabajar, implica todo principalmente para el Señor, el tal que no coma, ¿verdad? No nos complicamos, hermano. Y así hay que enseñarle a los hijos. ¿No quieres trabajar? Entonces a la hora de la comida no vengas. Sigue jugando. Son capaces de seguir jugando, hermano, pero bueno. Padre, gracias, Señor, porque es en tu nombre. Y pido que tu palabra, Señor, nos siga dando sabiduría y sigamos creciendo para alcanzar la estatura de ese varón maduro que tú demandas que seamos. Yo bendigo tu iglesia, Señor. Hermano, hermana, Jehová te bendiga, que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor tenga de ti misericordia, mi amado. Que el Señor, Jehová, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios te bendiga, mi amado.